Hola a todos. Bueno, en esta presentación, en esta breve presentación, lo que haré será hablaros un poquito de lo que es el software libre. Aparte de esta presentación esta presentación la tenéis accesible, la podéis utilizar si queréis. Y aparte de esta presentación, lo que os he preparado han sido una serie de materiales que me gustaría que leyerais y bueno, luego la tarea para esta semana consiste en resolver un breve cuestionario. Entonces, bueno, mi idea en esta presentación es comentaros qué es el software libre, en qué consiste este tipo de software. Y entonces, bueno, comenzar diciendo que el software de un ordenador, por si no lo sabéis, supongo que sí, pero el software lo que es son los programas que tenemos instalados en nuestro ordenador. Entonces, lo que os voy a hablar yo en esta presentación es en qué consiste el software libre. Entonces, ¿qué es el software libre? Pues el software libre es un tipo de software particular que da a los usuarios una serie de libertades, como son la de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar y modificar y mejorar el software. ¿Vale? Esta serie de libertades no las vamos a tener en otro tipo de software, que es el software que se conoce como privativo. Y la ventaja del software libre es que los usuarios de manera individual o de manera colectiva controlan el programa y lo que hace. Es decir, gracias a estas libertades que tenemos de ejecutarlo, estudiarlo, modificar el software, pues los usuarios y la comunidad de usuarios pueden introducir mejoras, hacer cambios, etcétera, etcétera. En caso contrario, cuando tenemos software que no nos proporciona estas libertades, diremos que estamos en el caso de software privativo. Ejemplos de software privativo, pues todos los conocéis, como Microsoft Office, es decir, Word, Excel, PowerPoint, etcétera, etcétera, Internet Explorer o Photoshop. Entonces, bueno, el software libre es mucho más que no solo el software que nos proporciona esa serie de libertades, sino el software libre es bastante más y es una manera ética de entender el software. Me gusta mucho esta infografía, es una infografía que está en Wikipedia y que podéis acceder a ella, porque explica bastante bien qué es el software libre. Bueno, el software libre lo que es una forma ética de entender el software, en la que los usuarios de este software tienen una serie de libertades, ¿vale? Esta serie de libertades son las que vienen aquí para usar, aprender a adaptar, redistribuir y publicar mejoras. Y para tener esa serie de libertades es necesario una licencia libre. Hablaremos un poquito más tarde de lo que son las licencias, ¿vale? Pero una licencia lo que nos da es los permisos para poder utilizar el software de esta manera. También el software libre expresa una serie de valores, como son la ética, creatividad, etcétera, etcétera. El software libre no está solo pensado para usuarios expertos o usuarios avanzados, sino que realmente vosotros posiblemente estéis utilizando ya software libre, pero no seáis muchas veces conscientes, ¿vale? Entonces, usuarios de software libre, pues está Wikipedia, está Google, está la UNESCO, hay un equipo de desarrolladores como es Linux, GNU, bueno, muchos más que dan soporte al software libre. Y para el software libre lo que se hace es normalmente distribuir el código fuente, ¿vale? El código fuente del software lo que bueno, para escribir el software se escribe una serie de código que son las instrucciones que indican al programa lo que va a tener que hacer, ¿vale? Para eso, pues bueno, tenemos el código fuente, que son esas instrucciones que el programa ejecuta, y al final lo que tenemos al compilarlo son una serie de programas ejecutables, ¿vale? Que además utilizan una serie de estándares abiertos. Bueno, esta infografía, pues como veis, es bastante grande. La tenéis en Wikipedia, la podéis estudiar y ver en qué consiste. Pero bueno, una cuestión muy importante del software libre son las 4 libertades del software, ¿vale? Si un programa no cumple alguna de estas libertades, diremos que ya no es software libre. Es decir, para que un software sea libre tiene que cumplir
estas cuatro libertades. Lo primero es la libertad de usar el programa, ¿vale? Libertad de usar el programa de la manera que queramos, sin necesidad de dar cuentas a nadie de cómo estamos utilizando el programa. La libertad 1 es la libertad de estudiar y adaptar el programa, es decir, que a nosotros nos proporcionan el programa, pero también nos proporcionan el código, es decir, esas instrucciones que indican al programa lo que tiene que hacer. Entonces la libertad 1 de estudio y adaptación del programa nos permite, pues, como tenemos el código fuente, ver cómo se están haciendo las cosas. Y si vemos algo que no nos gusta o que consideramos que se puede mejorar o adaptar a nuestro contexto concreto, como tenemos ese código fuente, nosotros podemos mejorar ese programa y adaptarlo a nuestras necesidades. La libertad 2 lo que nos permite es distribuir copias del programa, ¿vale? Es decir, nosotros cuando compramos software privativo, por ejemplo Microsoft Word, o compramos una versión de Windows, es una versión que nosotros podemos utilizar y instalar en nuestro ordenador, pero que no podemos distribuir a terceras personas, ¿vale? Entonces, la segunda libertad del software libre es nosotros podemos descargarnos el software, por ejemplo, de una página web, o que nos lo pasen, o que nos lo dé acceso a él un amigo o un conocido, y luego nosotros podemos distribuir esa copia del software a terceras personas. Y por último, la tercera libertad lo que nos proporciona es la libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras. Esto está relacionado con la libertad 1, es decir, nosotros podemos estudiar y adaptar el programa a nuestras necesidades, y una vez que nosotros hemos adaptado el programa, podemos, y mejorado, por ejemplo, hacerlo más eficiente, que se ejecute más rápido o incluir mejoras, podemos hacer públicas dichas mejoras para que otras personas puedan utilizarlo. Bueno, esto que realmente es muy bonito y que visto pues así a primera vista pues tiene mucho sentido y realmente da muchos beneficios, pues siempre hay gente que le busca la manera de hacer beneficio de ello. Entonces ocurre muchas veces que hay malos usos del software. Por ejemplo, esto es una noticia que apareció hace poco y es de un programa que se utilizaba para contabilidad, un programa de software libre que proporcionaba las 4 libertades. Pues ocurrió que una persona pues decidió apropiarse de este software, ¿vale? Y decir que era suyo y venderlo y sacar beneficio de él, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Con el software libre no se está prohibiendo en ningún momento que se obtenga beneficio del software, ¿vale? Del software libre. Lo que sí que no se permite es que terceras personas cojan tu software, se apropien de él y digan, vale, este software que ha desarrollado otra persona, digo que lo he desarrollado yo y hago beneficio con él, ¿vale? Eso es lo que no es ético, no es moral hacerlo. Entonces, bueno, aquí tenéis una noticia, si pincháis en el enlace veréis lo que pasó y bueno, cómo se acabó solucionando. Entonces esto, que es un mal uso del software libre, lo que os presentaba en la transparencia anterior. Entonces, el software libre tiene una filosofía por detrás, que bueno, está explicada en este enlace, la filosofía del proyecto GNU y del proyecto del software libre, que lo que dice es que el software libre da a los usuarios libertades, y que esto no está relacionado con el precio, ¿vale? El software libre se puede vender, ¿vale? Pero siempre y cuando se mantengan las 4 libertades. Entonces, bueno, aquí en esta página explican muy bien en qué es el software libre, por qué hay que insistir en el software libre. Bueno, hablan de la historia de GNU, que es de GNU Linux, que es un sistema operativo que veremos en la próxima sesión. Y bueno, habla de una serie de cosas que lo que hacen es entender la filosofía del software libre. Y bueno, decir eso, que un programa, insistir en esto, que un programa es software libre si los usuarios tienen las 4 libertades esenciales.
Entonces, esto, bueno, de manera abstracta, pero posiblemente vosotros ya estéis utilizando en vuestro ordenador el software libre. Bueno, seguramente todos vosotros hayáis. Estos iconos son iconos de software libre. Posiblemente todos hayáis utilizado Wikipedia. Os sonará a muchos de vosotros el navegador Mozilla Firefox. Esto es un programa de edición de imágenes que se llama GIMP, que veremos en una de las sesiones, en una de las semanas de este curso. El VLC Player, que es un reproductor de vídeo. Thunderbird, gestor de correos. Os sonará a algunos de vosotros LaTeX o el sistema R. Entonces, como veis, hay una gran variedad de software libre y posiblemente ya lo estéis utilizando. Entonces, bueno, muchas veces se relaciona software libre con software gratuito. Esto viene de una traducción del inglés. En inglés, el software libre es free software. Y ese free tiene dos acepciones, que es gratuito y libre. Entonces, la acepción que se utiliza, con la cual se traduce, es software libre, ¿vale? No es lo mismo software libre que software gratuito. Entonces, no es lo mismo. El software gratuito se conoce como freeware y lo que se hace es se distribuye sin coste, pero no es libre, ¿vale? Tú lo puedes descargar y lo puedes utilizar sin ningún coste, pero no tienes las libertades de usuario. Ejemplos de software gratuito que no es software libre, pues Skype, que a muchos os sonará, este programa que permite hacer videoconferencias, o TeamViewer. Y insistir en lo de que el software libre lo que proporciona son las libertades del usuario. Bueno, relacionado con el software libre están las licencias del software, ¿vale? Es decir, las licencias lo que hacen es proteger el software cuando se distribuye. Bueno, al adquirir un software privativo, lo que hacemos no es adquirir un software, sino el derecho a usarlo con una serie de restricciones. Por ejemplo, instalarlo en un único ordenador, no alquilar dicho software, no distribuirlo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esta lista de restricciones aparecen al instalar el programa y, bueno, son estas pantallas que aparecen al instalarlo, que son una lista de restricciones que todos aceptamos sin leer, para qué negarlo, porque son listas enormes de páginas y páginas de restricciones. Entonces, eso que saltamos sin leer, pues son las restricciones que tenemos de usar el software. Entonces, el software libre también se distribuye con una serie de licencias que lo que hacen es no dar restricciones al uso, sino que dan las libertades y lo que hacen es garantizar las libertades y proteger de intentos de apropiación. Por ejemplo, esta noticia que aparecía antes, pues se demostró que como el software que estaban utilizando era una copia del software libre y que estaba con la licencia, pues estaba protegido. Entonces, una de las licencias más conocidas es el GNU-GPL, ¿vale? Aquí en este enlace tenéis otra serie de licencias. Y lo que intenta esta licencia es garantizar las 4 libertades, declarando que el software es libre, y lo protege de intentos de apropiación. Bueno, esta licencia fue creada por Richard Stallman. Richard Stallman es uno de los mayores defensores del software libre, es desarrollador, da un montón de charlas, es un hombre un tanto particular, pero bueno. Y lo que tiene una larga historia, y lo que proporciona es, este hombre, aparte de ser el creador de GNU Linux y estar muy involucrado en software libre, en el desarrollo de software libre, es el máximo defensor de lo que es la filosofía del software libre. Y bueno, esta licencia ha sido crucial para el éxito de sistemas basados en Linux. Veremos lo que es el sistema Linux. Y con esta licencia, con este tipo de licencia, el software se puede vender. Nadie nos impide venderlo, ¿vale? Lo que sí que tenemos que proporcionar son las licencias, las libertades de usuario. Y hay otra serie de licencias, como son la licencia BSD,
la licencia pública general GNU, la pública general menor de GNU, también hay las licencias para documentación de software o licencias para Creative Commons. Y bueno, un ejemplo de este tipo de licencias es la licencia que hay para imágenes. No sé si conocéis Google Imágenes. Vale. Si nosotros cuando buscamos en Google Imágenes, por ejemplo, imágenes de gatos, Google lo que nos da es una opción de herramientas e incluye, por ejemplo, una opción que es derechos de uso, que nos da una serie de imágenes etiquetadas para su reutilización. Esto, por ejemplo, son imágenes que los propietarios de estas imágenes han subido a internet y permiten a otras personas reutilizarlo y modificar dichas imágenes. Hay otras imágenes que son imágenes etiquetadas para reutilización, pero con uso no comercial. Es decir, que nosotros podemos utilizar estas imágenes en nuestras presentaciones, pero no podemos sacar beneficio de ellas. Entonces, bueno, si por ejemplo estáis haciendo una presentación y queréis utilizar unas imágenes que buscáis en Google, pues sería conveniente que buscarais imágenes que están etiquetadas para su reutilización. Bueno, esto sobre licencias. Bueno, sobre las ventajas del software libre, pues la mayoría de ventajas de software libre están relacionadas con las libertades del usuario. Bueno, una ventaja es que el software libre normalmente está disponible a un coste mínimo, ya que muchas veces el software libre se distribuye sin ningún tipo de coste. Además, proporciona una libertad total, gracias a las 4 leyes de libertades. Hay una gran comunidad de desarrolladores que está detrás del software libre. Esto tiene una gran ventaja, es que si por ejemplo estamos utilizando un software libre como GIMP, que es el editor de imágenes, o LibreOffice, que es la alternativa a Microsoft Office, pues si tenemos un problema con el software, con este software podemos hacer un ticket que se llama en esta comunidad de desarrolladores y decir, oye, tengo un problema o me gustaría que se introdujera esta mejora. Entonces, pues la comunidad de desarrolladores puede decir, sí, pues nos interesa hacer esto, coger ese ticket y implementar esa nueva funcionalidad, ¿vale? En cambio, solucionar un bug, un error que hay. En cambio, si estamos utilizando software propietario y queremos decir, pues bueno, queremos una mejora o queremos hemos detectado un error y queremos que lo solucione, pues eso, pues posiblemente tengamos que crear el ticket, escribir un correo a Microsoft o al propietario de ese software y decirle, oye, he encontrado este problema, me gustaría que se introdujera esta mejora. Y el propietario del software puede decir, bueno, pues lo hacemos o no lo hacemos, y igual lo hacen para la nueva versión, y en la nueva versión pues posiblemente tengas que pagar para tener esa mejora. Más ventajas del software libre, pues que no espía a los usuarios, ¿vale? El software libre, una de las ventajas que tiene es que el código está disponible, entonces sí, y hay una comunidad. Entonces, como se puede estudiar, se puede detectar que nadie esté espiando, ¿vale? También el software libre es auditable. Al ser software libre, pues se puede ver lo que está haciendo el código. Relacionado con esto, pues proporciona mayor seguridad. También otra ventaja del software libre es que es más sencillo crear aplicaciones multiplataforma y multilenguaje. Como el software libre, el código está disponible, pues una persona que sepa, por ejemplo, que sepa euskera, puede decir, vale, yo tengo este software y me interesa traducirlo al euskera. Y lo puede traducir y hacerlo accesible al resto de la comunidad. En cambio, si esto lo queremos hacer con un software propietario, pues habría que hacer la petición al propietario del software y esperar que decidan incluir este lenguaje. Y también el software libre lo que tiene es una gran comunidad de apoyo y de soporte.
relacionado con lo anterior. Bueno, como suele ocurrir, no todo es perfecto y no todo es tan bonito, y el software libre tiene una serie de dificultades. La mayoría de estas dificultades cada vez se van solucionando más, que hay más concienciación de la importancia del software libre, y muchas de estas dificultades están desapareciendo. Bueno, una de las dificultades es que las interfaces gráficas del software libre suelen ser menos amigables, ¿vale? Normalmente lo que ocurre con el software libre es que son gente que desarrolla el software sin ánimo de lucro y decide crear una funcionalidad y no se preocupa de lo que sería la usabilidad o de que es crear una interfaz bonita. Esto, como digo, está cambiando, pero muchas veces se centran en la funcionalidad del software y no en la experiencia del usuario. Entonces, esto, que es algo que en las empresas se preocupan mucho, pues la comunidad del software libre hasta hace unos años no se preocupaba tanto. Pero realmente esto está cambiando y, bueno, en mi caso, que soy también desarrollador de software libre, una de las cosas en las que más me preocupo es que las interfaces sean amigables, ¿vale? Ya que si una interfaz no es amigable, posiblemente el software no lo utilice la gente. Bueno, también hay cierta dificultad en el intercambio de archivos. Esto, por ejemplo, no solo ocurre con software libre, sino, por ejemplo, si os ha ocurrido utilizar Microsoft Word en distintas versiones, pues a veces ocurre que si tenéis un documento en Word que está en una versión antigua, si lo intentáis abrir con una versión nueva de Microsoft Word, pues al abrirlo, pues está estropeado y los formatos se han descolocado, las cosas no salen en el sitio que debían estar, etcétera, etcétera. Esto realmente no es tanto un problema de... Y bueno, si por ejemplo utilizáis la versión de LibreOffice Word, que se llama LibreOffice Writer, que es la versión de software libre, pues intentáis abrir los ficheros de Word, lo que ocurre es que el software muchas veces no lo abre correctamente. Pero esto no es tanto, yo diría, un problema del software libre, sino que es más bien un problema del software propietario. El software propietario lo que ocurre es que utiliza muchas veces un formato propietario que solo conocen ellos mismos, solo conocen los desarrolladores de ese software. En cambio, en el software libre, lo que se utiliza son también formatos abiertos, de cara a que todo el mundo pueda estudiar esos formatos e implementar sus programas utilizando esos programas para que lo puedan leer, ¿vale? E incluso hay, por ejemplo, Word es uno de los partícipes de formatos libres, pero luego utiliza su formato propietario. Entonces lo que ocurre es que no es tanto un problema de que el software libre no se vea capaz de leer un formato propietario del cual no conoce cómo está hecho y por lo tanto necesita estudiarlo, hacer prueba y error, por lo tanto es un gran trabajo lo que hacen para ser capaces de leer esos archivos, y en cambio Microsoft Word tiene la ventaja de ser capaz de leer archivos en formato libre, ya que están libres y puede estudiar el formato sin ningún problema. ¿Más problemas? Pues dificultad en la instalación y migración de datos. Esto, como digo, también es algo que está cambiando, pero hasta hace unos años instalar cierto software libre resultaba muy complicado. También desconocimiento. Ocurre que muchas veces el software libre no se conoce. Hay una ausencia de garantía. También el software libre no garantiza que vaya a funcionar correctamente o que puedan ocurrir errores, ¿vale? Esto que en un programa de software propietario nos llevaríamos las manos a la cabeza, decir, oye, estoy pagando dinero e igual mucho dinero por un software y quiero que me des una garantía de que funcione. En cambio, en el software libre es un software que está hecho con la mejor intención y que puede tener errores. ¿Cuál es la ventaja del software libre? Que si encuentras un error, te puedes poner en contacto con la persona que ha desarrollado ese software y decirle, oye, he encontrado este error, mira a ver si puedes solucionarlo. Y el desarrollador posiblemente te solucione el problema. También a veces resulta difícil configurarlo, aunque como digo, esto se va solucionando. A veces resulta complicado monitorizar la corrección de errores, pues por ejemplo, nosotros nos descargamos un programa
y resulta que tiene un error que no nos damos cuenta en el uso, pero que se detecta ese error y la comunidad de usuarios pone una nueva versión, ¿vale? Esto, como digo, también se va solucionando, ya que ahora muchos programas de software libre lo que incluyen es una gestión de actualizaciones que te van avisando cada vez que aparece una actualización del software, ¿vale? Relacionado con la ausencia de garantía está la falta de existencia de control de calidad previo, y a veces ocurre que no hay aplicaciones específicas, ¿vale? Esto a veces ocurre que hay software propietario que está muy orientado, por ejemplo, a resolver problemas muy concretos, e igual pues para ese problema concreto no hay software libre. Pero como digo, la mayoría de esas dificultades se van resolviendo cada vez más. Bueno, entonces, ¿por qué usar software libre en la investigación? Bueno, muchas veces la ventaja que nos proporciona el software libre es que nos permite hacer un seguimiento de nuestro trabajo, nos permite desarrollar software, crear nuestros programas, y utilizando software libre lo podemos distribuir, ¿vale? También el software libre lo que nos permite es la information provenance, o la proveniencia de dónde vienen nuestros datos, y el software libre lo que nos va a permitir es recordar lo que hicimos y cómo lo hicimos, y además explicarlo al resto del mundo, de cara a que el resto de personas sean capaces de reproducir nuestros experimentos o reproducir cómo hemos hecho unas pruebas. Por ejemplo, si nosotros utilizamos MATLAB para hacer nuestros experimentos, MATLAB es un software propietario, y tenemos nuestro programa y lo hacemos funcionar en MATLAB, lo que ocurre es que luego, a la hora de distribuir nuestros resultados, el resto del mundo, si no tiene MATLAB y ha pagado la licencia, pues no va a ser capaz de reproducir lo que hemos hecho nosotros. Y por lo tanto no es capaz de comprobar si lo que hemos hecho, los resultados que estamos proporcionando, son realmente ciertos. En cambio, si estamos utilizando software libre, el resto del mundo puede reproducir nuestros resultados y puede ver si realmente lo que hemos obtenido es realmente lo que estamos diciendo. Esto además, ¿qué otra ventaja tiene? Pues que si nosotros hemos desarrollado una funcionalidad nueva o hemos hecho un pipeline que nos permite hacer una serie de experimentos en biología, pues que el resto de personas puedan aplicar esa misma metodología y utilizar el mismo software que estamos utilizando nosotros para sus problemas concretos. También hay una serie de ventajas del software libre para la docencia. Bueno, si pulsáis en este enlace iréis a la página de GNU y ahí se explican una serie de ventajas, pero la mayoría, bueno, aquí las he intentado resumir, ¿vale? Una serie de ventajas son que favorece la educación, pues permite compartir conocimientos y herramientas, ¿vale? La ventaja es que si a nosotros en nuestras clases utilizamos software libre, ¿vale?, nuestros estudiantes van a poder ir a sus casas, descargarse ese programa e instalarlo en sus propios ordenadores. En cambio, si estamos utilizando en las aulas de la universidad software propietario, pues los estudiantes no van a poder instalar ese software en sus casas. Igual hay una versión de estudiante, pero igual no tiene todas las ventajas. Entonces lo que estamos fomentando es que si utilizamos software privativo, pues posiblemente nuestros estudiantes tengan que piratear ese software, ¿vale? Entonces la ventaja de utilizar software libre es que nuestros estudiantes van a poder utilizarlo tanto en sus casas como en la universidad y van a poder trabajar con el mismo programa, ¿vale? También utilizando software libre nos libramos de la dependencia de un único producto. Podemos cambiar y decir, bueno, vemos que hay un producto mejor, no estamos obligados porque hemos comprado una licencia y tenemos un contrato que nos obliga a utilizar durante los próximos 4 o 5 años un software concreto, ¿vale? Podemos utilizar otro software, cambiar, ver, bueno, pues hemos visto que hay un software mejor, pues cambiamos. También el software libre permite a los estudiantes examinar cómo funcionan los programas
y adaptarlos en caso de que sea necesario. Bueno, esto pues necesita que los estudiantes tengan ciertos conocimientos de informática, pero se da la posibilidad. También, ventaja del software libre, pues que nos ahorra el pago de licencias y además promueve la equidad e igualdad de oportunidades de aprendizaje entre estudiantes, ¿vale? Igual un estudiante puede pagar una licencia de software, pero otros igual no. Entonces, si utilizamos software libre, tenemos esta ventaja. Y, como digo, últimamente el software libre está evolucionando y es estable, seguro y fácil de instalar. Y bueno, aquí os he dejado una serie de artículos sobre el software libre, que estaría bien que leyerais. Y aparte os he dejado otra serie de información sobre software libre en la carpeta del aula virtual. Y bueno, esto es todo lo que os quería contar. A lo largo del curso veremos distintas herramientas del software libre y espero ser capaz de convenceros de las ventajas del software libre y convenceros de que al menos empecéis a intentar usar software libre y que le perdáis un poco el miedo. Y con esto termino la presentación.